Buenas, sean todos bienvenidos una vez más al canal Escuela de Ingeniería. En esta ocasión vamos a continuar realizando ejercicios de principios de presión. En esta unidad estamos realizando los ejercicios de la sección presión hidrostática. Estos videos se encontrarán en una lista de reproducciones que tiene como título Control de pozos. Y el ejercicio de presión hidrostática que corresponde será el ejercicio o el problema número 8, que dice: ¿qué altura de lodo debe tener el anular para que la presión hidrostática sea igual en la tubería? Bueno, el diagrama mecánico está aquí y se representa de la siguiente manera. Dice que tenemos basa de 6.2 libras sobre galón y la altura de basa es de 1785 pies. Como dice la figura, esta es la basa. Tenemos agua de 8.34 libras sobre galón, tiene una altura de 8.889 pies, ¿ok? Y tenemos lodo de 12.5 libras sobre galón y la altura es de 2.750 pies. Como podemos observar, es muy parecido al video anterior, pero aquí me están pidiendo que calcule la altura del anular. ¿Qué altura debe tener el anular para que las presiones hidrostáticas sean iguales? Las dos presiones hidrostáticas deben ser las mismas en ambas columnas. Al yo tener una presión hidrostática aquí igual a la de acá, la altura que voy a tener en mis columnas van a ser diferentes. Podemos observarlo a continuación. Mis datos son los siguientes. Sabemos que tenemos una densidad de basa de 6.2 libras sobre galón. Tenemos una altura de basa de 1785 pies. También tenemos una densidad de agua de 8.34 libras sobre galón. La altura de agua es de 8.889 pies. Tenemos una densidad de lodo de 12.5 libras sobre galón. Y la altura del lodo es de 2.750 pies. Bien. Nosotros debemos recordar la siguiente expresión, que dice que presión hidrostática es igual a densidad por altura por 0.052. Esta es nuestra definición general para la presión hidrostática. Debemos comenzar entonces con la presión hidrostática de la basa y por ende la densidad que vamos a estar utilizando será la densidad de la basa y la altura de la basa. Realizando la sustitución de estos valores dentro de esta expresión, podemos obtener lo siguiente: presión hidrostática de la basa va a ser igual a la densidad de la basa, que es 6.2 libras sobre galón, por 1785 pies por 0.052 galones sobre pulgadas cuadradas por pie. Cancelando las unidades que multiplican con las unidades que dividen y realizando la operación en una calculadora, podemos obtener el siguiente resultado de 575,5 psi. Esa es la presión hidrostática que me está generando la basa en su fondo, no en el fondo de la columna total, sino en el fondo de la columna de basa solamente. Ok, realizando ahora la sustitución de los valores de agua dentro de la definición de presión, podemos obtener lo siguiente: presión hidrostática de agua va a ser igual a la densidad de agua, que es 8.34 libras sobre galón, por la altura de agua, que es 8.889 pies, por 0.052 galones sobre pulgadas cuadradas por pie. Nuevamente, cancelando las unidades que multiplican con las unidades que dividen, recuerden que tienen que ser las unidades semejantes, podemos obtener el siguiente valor en las unidades correspondientes para presión hidrostática, que sería libras sobre pulgadas cuadradas.
Realizamos la operación en una calculadora y nos dice que la presión hidrostática de agua será de 3.854,98 psi. Siendo esta la presión hidrostática, entonces, de agua, podemos obtener ahora la presión hidrostática del lodo. Por ende, solamente debemos repetir los pasos que habíamos hecho con anterioridad, pero sustituyéndolo con los valores del lodo. Presión hidrostática del lodo va a ser igual a la densidad del lodo, que es 12.5 libras sobre galón, por la altura del lodo, que es 2.750 pies, por el factor de conversión, que es 0.052 galones por pulgada cuadrada por pie. Cancelando nuevamente los galones que multiplican con los galones que dividen, los pies que multiplican con los pies que dividen, y realizando la operación en una calculadora podemos obtener que la presión del lodo es de 1787,5 psi. Bueno, señores, como pueden ver, ya acabamos de calcular la presión hidrostática de los tres fluidos que se encuentran en la columna de la tubería. Continuando, recuerden que presión hidrostática en la tubería va a ser una sumatoria, va a ser la sumatoria de la presión hidrostática sub I cuando I tiende a 1 o cuando I es igual a 1. Esto lo que nos quiere decir es que vamos a sumar todas las columnas hidrostáticas presentes en ese sistema. Por eso, ya nosotros calculamos la presión hidrostática de la basa, calculamos la presión hidrostática del agua y calculamos la presión hidrostática del lodo dentro del sistema que sería la tubería. Continuando por acá, podemos reemplazar entonces estos valores que tenemos acá dentro de esta expresión y esto quedaría de la siguiente manera: presión hidrostática en la tubería va a ser igual a las tres presiones hidrostáticas que conseguimos, que son estas que están acá, y las sumamos. Realizando esta operación podemos decir que la presión hidrostática en la tubería es de 6.217 psi. Bien, ahora, ¿qué nos dice la expresión de la presión diferencial? Perdón, sabemos que tenemos que calcular la presión Ok, ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que la presión de la tubería debe ser igual a la presión del anular. ¿Ok? Es totalmente distinto al problema anterior. Aquí debemos buscar la manera de que la presión que tenemos acá sea igual a la presión del anular. Entonces, en teoría, vamos a calcular es la altura. Ya la presión de la tubería es la misma presión del anular. Entonces decimos que la presión del anular va a ser igual a la densidad del anular por la altura del anular por 0.052. Esta es nuestra expresión. Si la presión que calculamos en la tubería es la misma presión del anular, el ejercicio nos está pidiendo calcular la altura, lo que debemos hacer es despejar lo que está multiplicando y pasarlo del otro lado dividiendo. Así que la densidad la pasamos del otro lado a dividir y el factor de conversión lo pasamos al otro lado también a dividir. La expresión quedaría de la siguiente manera: la altura del anular va a ser igual a la presión hidrostática en el anular sobre la densidad del anular por 0.052. Esta es la expresión que vamos a utilizar y sustituyendo los valores que tenemos, decimos que la presión hidrostática del anular, que es igual a la de la tubería, 6.217 libras sobre pulgadas cuadradas, sobre la densidad del lodo, que es 12.5 libras sobre galón, por 0.052 galones sobre pulgadas cuadradas por pie.
Observen que aquí estaremos realizando lo que se llama doble C con las unidades. De esta forma, la expresión quedaría de la siguiente manera: libras que multiplica a pulgadas cuadradas por pie, y quedaría en la sección del numerador 6.217 libras por galones por pulgadas cuadradas por pie. Porque aquí están los galones. Ahora, en el denominador nos quedaría pulgadas cuadradas por galones por libra, y por eso nos queda aquí en el denominador 12.5 por 0.052 pulgadas cuadradas por libra por galón. De esta forma es mucho más sencillo realizar la cancelación de unidades, que sería libras que multiplican con las libras que dividen, los galones que multiplican con los galones que dividen, las pulgadas cuadradas que multiplican con las cuadradas pulgadas que dividen, y pueden observar cómo quedan las unidades de pie para la altura. Realizamos la operación en una calculadora y la altura sería de 9.564,62 pies. Esta sería la altura en el anular para que ambas presiones hidrostáticas sean iguales. Entonces podemos observar el diagrama mecánico, ¿verdad? Sabemos que tenemos una altura de base de 1.785 pies, tenemos una altura de agua que es de 8.889 pies, y tenemos una altura de lodo que es igual a 2.750 pies. La sumatoria de estas alturas, la sumatoria de estas alturas sería la siguiente: la altura en la tubería es de 13.424 pies. Esta es la sumatoria de las alturas en la tubería, y la altura en el anular debe ser esta: 9.564,62 pies. Ahora, ¿qué me está diciendo esto aquí? Que cuando yo tenga en la tubería esta altura con estos fluidos, la altura debe ser 13.424 pies, y de esta forma, con esta altura en la tubería y con esta altura en el anular, podemos obtener las mismas presiones hidrostáticas. Por ende, el pozo debe quedar de la siguiente forma: la altura del anular sería acá y la altura de la tubería sería acá, para que ambas columnas tengan la misma presión hidrostática. Bueno, señores, sin más nada que agregar, espero que el video les haya gustado. Por favor, si fue de su agrado, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que estén atentos a las publicaciones que estaremos realizando dentro del canal. Muchísimas gracias.